Sí. Yo te voy a poner número 1 y número 2. A ver, ojalá se vea. Yo no puedo ponerle pizarra. El número 1 y el número 2. ¿Cuál es cuál? El primero es cóncavo. Bien. Bien, sí, lo sabes identificar. Entonces, el segundo se llama convergente o convexo. Divergente, perdón. El cóncavo se llama igual convergente. Ay, qué mal que no puedo usar la pizarra. Y el otro se llama divergente o convexo. Cuando lo termines de anotar, me avisas. Listo. Ya. A ver si ahora puedo. No. Espérame un segundo. Estoy como buscando dónde está la pizarra. Ahí me dejaste de ver, ¿o no? Ay, no sé qué hice. ¿Se fue la cámara? Sí. Ya. Y si comparte la pantalla en Paint. Eso, aquí está. Me acabo de, no sé cómo hacer eso de compartir en Paint. Pero ahí tengo la pantalla. Ya, ahí sí. ¿Viste la pizarra? Sí. Ya, bacán. Entonces están los dos espejos. ¿Qué partes tienen los espejos? ¿Cómo se llaman como sus características? Imagínate que ese es un espejo. Y esa es una línea que no me queda recta. Anda nombrándome las partes. El eje. No, no era el eje. Si hay uno en línea recta, se llama eje. Ese. Voy a poner ahí. Después hay algo que se llama vértice. ¿Que va dónde? ¿No va arriba? ¿Pero en qué parte del espejo? ¿No va paralela al eje? No. El eje es como una línea imaginaria que divide al espejo en dos partes iguales. Entonces la parte de arriba es igual a la parte de abajo. ¿Ya? Como que la parte por la mitad. Entonces hay un punto donde se junta el eje con el espejo, que es el que te estoy señalando con la flecha. Ese se llama vértice. Después voy a hacer dos puntos más. Ah, también está el foco. Exacto. De los dos puntos que estoy haciendo, ¿cuál sería el foco? El primero. O sea, el más cerquita del espejo. Ya, más cerca al vértice. Entonces, ese sería el foco. Lo voy a poner ahí. Y el otro se llama Centro de curvatura. centro de curvatura. Voy a poner centro. Entonces, todas esas partes son importantes para determinar cómo va a ser la imagen que se va a formar por el espejo. Porque dependiendo de qué lugar vas a poner el objeto, la imagen va a ir cambiando. ¿Ya? A veces está en el centro, a veces va justo antes del foco, o va entre el foco y el vértice, y ahí van a ir cambiando todas las imágenes. Entonces, ¿sabéis identificar cuál es la parte real y cuál es la parte virtual de un espejo? No. Bien, a ver, pongámonos... ¿Qué tipo de espejo es? Antes de avanzar con eso.
Ese era el cóncavo. Sí, cóncavo. Entonces, como es cóncavo, imagínate siempre que hay algo como donde va a estar el objeto. Que el objeto va a estar a qué lado, izquierda o derecha, en este caso. ¿Izquierda? Bien. Entonces el objeto voy a dibujar una flecha que va a simbolizar, por ejemplo, esa flecha que estoy dibujando ahí, va a ser el objeto. Le voy a poner una O de objeto. Entonces siempre donde está el objeto, donde está la flecha, el dibujo que te dan, va a ser la parte real del espejo. Y la parte de atrás del espejo, donde no está el objeto, va a ser la parte virtual. Todo me quedo junto. Espérame un segundo. Eso va a ser real. Y lo otro va a ser virtual. ¿Ya? ¿Por qué te digo eso? Porque a veces la imagen se va a formar en el mismo lado donde está el objeto, que va a ser la real, y en otras veces se va a formar atrás del espejo, es decir, al otro lado de donde está el objeto. Y ahí la imagen va a ser virtual. Pero siempre va a estar a la izquierda el objeto. Por lo general sí, nunca dan vuelta al espejo, pero quédate con que donde está el objeto es siempre real. Eso es fundamental. Independiente si está a la izquierda o está a la derecha. Identifica el objeto como real. ¿Ya? Entonces, vamos al PowerPoint que te acabo de enviar por el link. Ahí dice espejos cóncavos. ¿Lo ves? Ah, en el... Ya. Sí, en el PowerPoint que te envié. Sí, Bien, avanza hasta la 26. Avanza uno. ya. Ya, entonces vas a ver que hay tres como leyes o rayos que se dibujan para formar la imagen. Ese es el primero. Ahí tú dices, yo aquí dice número 1, rayo paralelo. Sí. Entonces, tú vas a ver que hay un rayo que va paralelo. Estas son como convenciones que hay. Que va paralelo al eje y cuando choca con el espejo va a pasar por el punto focal. No, mijita, yo no le he dicho nada de la loza. Yo Pero le dije de encimita, no de la loza, si yo sé que te está estudiando. Por eso ni siquiera la he molestado por hacer nada. No, pero tía, si no, no la he dejado sucia ahí. No, De pues verdad. si yo te estaba hablando de loza. Ya, que estoy en clase. ¿Listo? Lo siento. No te preocupes. ¿Ya? Entonces ahí mire, dice Sí, tía. rayo luminoso que incide paralelo al eje principal. Ya. ¿Lo ves? Sí, el donde dice objeto, la rayita que va directo al espejo, ¿no? La rayita roja. La otra. Justo ¿Ya? la raya Sí. roja. Ya, entonces, esos rayos son este rayo es fundamental para después ver cómo va a ser la imagen formada. Ese es uno, son tres. Y tú puedes formar una imagen con 2 de 3. Entonces, ese es el primero. Ese es uno, ¿ya? Que va paralelo y pasa por el foco. ¿Lo ves? Sí. Ya. Ahora avanza al segundo rayo. Rayo focal. Bien. ¿Qué característica ves de ese rayo? Que el ángulo es más chiquitito. Ya, pero ¿por dónde pasa primero? No. Ah, no pasa por... O sea, no está en no, como su vértice, por así decir, no pasa por el eje. ¿Y para dónde se va? Para el lado izquierdo, Lee lo que dice, mira. Abajo. pasa por el foco del espejo, se refleja. Ah, pasa por el foco. ¿Cachai? Que iba justo hacia donde está el foco. Sale como que sale de la flecha y va hacia el foco. ¿Lo ves? Sí. Bien. Y el tercer rayo pasa al punto 3.
Por la curvatura. Pasa por el centro, bien. Y si te fijas bien, ese no se desvía, sino que sigue derecho. ¿Se devuelve por donde vino? ¿O Sí, pasa nomás? se devuelve por donde vino. ¿Ya? Sí, tío. O Entonces, sea, profesor. no te preocupes. De esos 3 rayos, para formar las imágenes, tienes que usar 2 de 3. Tú eliges cuál. Aquí es como cuál te gusta más o cuál tú crees que te conviene más, dependiendo del caso. ¿Ya? Ya. Entonces, mira, voy a borrar todo. Y vamos a tu guía. ¿Viste lo que te envié del desarrollo de la guía? Sí. Ya, bacán. Vamos revisando eso. Anda la pregunta número 3. Avísame cuando estés lista. De la pregunta número 3. ¿Ya? Ya, bien, ahí sale. ¿Ves que está? ¿Dónde está el objeto? O el punto A que dice ahí. Al lado izquierdo. Ya, pero está antes, después del foco o del centro. Pasa por el foco. Pero posiciónalo primero, antes de ver por dónde va a pasar. ¿Está detrás del centro, antes del centro o justo en el centro? Antes del centro. Bien, entonces voy a poner, mira, el dibujo que estoy haciendo en la pantalla, voy a poner ahí una C y ahí una F de foco. Mira, y el objeto que voy a dibujar con una flecha va a estar por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué rayos de los 3 que te mostré recién, cuáles tú crees que puedes usar? O puedes usar los 3 si quieres, pero elige 2. A ver, ¿cuál está? Elige los más fáciles, siempre. El central, Ya, entonces, si focal. tú, si tú ves ese dibujo en el que tú tienes en tu guía, vamos a hacer el central. No me va a quedar muy bien a mí porque el espejo me quedó más chico que el objeto ya. Pero iría como algo así. Llegaría a donde está el espejo, imagínate que el espejo termina acá, como que termina ahí. ¿Ya? Y se va a devolver por donde vino. Entonces es solo una sola línea. ¿Qué otro más vas a ocupar? El focal. Ya, entonces, ¿para dónde se tiene que ir el segundo rayo? Por el foco. Ya, por el foco. ¿Te das cuenta que lo que estoy dibujando pasó por el Y se foco? devuelve paralelo Exacto. al eje. Se devuelve así, paralelo. ¿Cachai lo que dice? ¿Sí? Ando dibujándolo en tu guía. Entonces, donde se juntan los 2 rayos que dibujé o que dibujaste tú ahí, se va a formar la imagen. Si se juntan abajo, la imagen va a ser invertida. Si se juntan arriba del eje, la imagen va a ser derecha. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces esa imagen, esa flecha que se formó, ¿cómo va a ser? ¿Real o virtual? Real. ¿Por qué va a ser real? Ay, se me olvidó. Fíjate dónde está el objeto. Recuerda que donde Al está el lado. objeto es real.
¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí voy a poner objeto. Ese va a ser el objeto. Y si la imagen se forma en el mismo lado del objeto, quiere decir que la imagen también es real. Porque está en la ya. parte real. Y si se forma en el otro lado ya sería virtual. Exacto. Acuérdate que si está el objeto ahí, eso es real, y el tras es virtual. ¿Verdad? Y la imagen se formó justo donde está la parte real. Entonces, es real. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? La imagen ¿Sí? podría... ¿No queda invertida? Bien, sí, está invertida. Esa es otra característica. Esas son las dos principales, que es real, porque se formó en la parte real, y si te fijas bien, está invertida. Es más pequeña. Sí, en este dibujo a mí me quedó más pequeña, pero no necesariamente es más pequeña. Pero por lo general, voy a poner más pequeña. Por lo general, cuando está antes del centro, o atrás del centro, como se ve ahí, va a ser más pequeña. Pero a medida que se acerca al espejo, la imagen va a ir creciendo. Entonces, es muy relativo al caso. Por ejemplo, voy a dibujar otro lado, otro ejemplo aquí. Voy a hacer... No, esto no me va a quedar bien. Voy a dibujar abajo. Imagínate que ese es otro espejo. Y tengo el eje ahí. Voy a dibujar el foco acá y el centro ahí. Acá no se ve si es positivo o negativo. Eso lo voy a explicar después. Primero quiero que veamos cómo identificar las imágenes. Porque en relación a eso también se ve después como si es positivo o negativo. De hecho, el PowerPoint que te envié también explica súper bien cuándo es positivo y cuándo es negativo. Ya, entonces, sigamos con tu guía. Y la pregunta número 4, no, perdón. La 4 se hace igual como tú hiciste la... Muy parecida a cómo se hace la 3. Ya, vamos a la 5. En la 5, ¿dónde está el objeto? Está o sea, antes del, entre medio del foco Bien, ¿sí? y del Y vértice. el vértice. Está justo entre medio del foco y el vértice. Entonces, ¿qué rayos crees que puedes usar acá? ¿Verdad? ¿Se puede usar el... A ver, no, el foco no. El focal no, porque no puedes pasar por el foco, porque ya estás te pasaste del foco. ¿El central? No. ¿Puedes pasar por el centro? Te queda uno solo ahí. Entonces sería el paralelo. Exacto. Entonces, es el paralelo. Va paralelo al espejo, va ahí. ¿Ves cómo lo estoy dibujando? Y después se tiene que pasar hacia el foco, ¿verdad? Ahí. Y hay otro rayo que no lo explica el PowerPoint, que te lo voy a presentar ahora. Que hay uno que va directo al vértice. Voy a poner ahí la B de vértice. Hay uno que va directo al vértice. Tiene una característica ese rayo. Va al vértice. Y imagínate, ¿ves que llega con un ángulo?
hacia el vértice, ahí hay un ángulo. ¿Lo ves? Sí, Yo no sé, imaginémonos, ¿cuánto crees que vale ese ángulo? Inventemos un número. ¿45? sí, más o menos. Que sea a ojo, como 45 grados. Oh my God, muy grande. Imagínate que son 45 grados, lo voy a dejar arribita. ¿Qué característica tiene este rayo? Que cuando se refleja, se va a reflejar hacia abajo, pero con el mismo ángulo con el que llegó. Es decir, que si entró con 45, tiene que salir con, ¿cuánto? 45. Con 45. Entonces, si tiene 45 arriba, abajo igual tienen que haber 45. 45 grados. Entonces, ¿cómo saber dónde se forma la imagen? Si te fijas bien, aquí no se cruzan los rayos, ninguno de los dos. Y si no se cruzan acá, tienes que proyectarlos hacia atrás. Por ejemplo, así derecho, con regla, lo proyectas hacia atrás. Por ejemplo, estoy proyectando hacia atrás el que va paralelo. ¿Lo ves? Sí, Y voy a proyectar hacia atrás ahora el que se reflejó con 45 grados en este caso. Y si te fijas bien, ahí se cruzaron. es virtual, entonces. Exacto, es virtual. Entonces la imagen, si se cruzan arriba, la imagen va a ser hacia arriba. ¿Qué se cruzó ahí? Hoy la estoy moviendo. Entonces, la imagen es, bien, dijiste que era virtual. ¿Qué más? Es más grande. ¿Es más grande? Sí. ¿Es derecha o es invertida? Derecha. Derecha. Entonces, fíjate los dos casos que te mostré. Si es que está el objeto antes del foco, la imagen va a ser siempre invertida. Y va a ser real. ¿Ya? Si te pasas del foco, la imagen siempre va a ser virtual y más grande. Ya. ¿Ya? Sí, profesora. Bien. Ya, eso tienes que saber de espejos cóncavos. Principalmente eso. Entonces ahora vamos a convexo. Voy a borrar todo. Entonces voy a dibujar uno convexo. Lo bueno del convexo es que tiene un solo lado, un solo caso. Y todos son exactamente iguales. Entonces, voy a poner el foco y voy a poner el centro. Ese va a ser foco y ese va a ser centro. El objeto. ¿Hacia qué lado va a estar en un espejo convexo? ¿Al lado del foco o atrás del foco? ¿Atrás del foco? Ya, pero ¿de qué lado? ¿De izquierda o derecha del espejo? Izquierda. Izquierda, ¿dónde la estoy dibujando? Entonces, ¿cuál va a ser la parte real de este espejo? ¿La derecha? Siempre dónde está el objeto. Esa pregunta fue para capciosa. Ah, ya. Acuérdate, yo te dije al principio, donde está el objeto siempre es real. Y donde al otro lado es virtual. Independiente si está el foco o el centro. Lo que te da a ti lo real es el objeto, nada más que el objeto. Entonces, ahí está el objeto. Por lo tanto, eso es real. ¿Ya? Y para dibujar la imagen de acá, ocupan los mismos que viste antes, los mismos rayos, pero son un poco distintos.
¿En qué sentido? Voy a dibujar 2. El que va hacia el centro, no, déjame ver si lo puedo hacer. Ah, sí, pues. Entonces, voy a buscar el más fácil, que es el que va hacia el centro, ¿verdad? Que sería... ¿qué hice? Oh, no. Dijimos que iba uno que iba directo hacia el centro. Ahí. Y el otro que te conviene dibujar, porque es más fácil de ver, es el que va paralelo. Va paralelo y se tiene que ir hacia dónde. ¿Cuál el...? ¿Cuál es el paralelo, rayo ¿Sí? paralelo? ¿Sí? ¿Para dónde tiene que Ah, pasar? pasa por el foco para Un abajo. poco. Ya, entonces te das cuenta que yo lo dibujé paralelo, llegué al espejo y ahora tengo que irme hacia el foco. ¿Entiendes lo que hice con el dibujo? Primero hizo uno central. Bien, porque decía que el del centro no se mueve, va derecho, ¿verdad? Por eso ¿Sí? dibujé el del centro. Ya, y después, El focal, pero a ver. ¿Es como al revés? ¿O no? A ver. sí, es como el otro, Ah, pero al pero, revés. Voy a poner divergente, perdón que te interrumpa, para que no te confundas con otro. Se llama convergente o convexo. O sea, perdón, divergente pero o convexo. Pero dime. pasa paralelo hasta el espejo y ahí Exacto. Y de dobla. ahí dobla hacia abajo hacia donde está el foco. Es la misma lógica que el otro, pero cambia un poco porque el foco está al otro lado. Por eso se modifica. Entonces, ¿dónde se cruzaron? Antes del foco. Exacto, ahí. ¿Ves que ahí está? Entonces, lo bueno de este espejo es que solo tiene este caso y siempre dibújalo con los 2 rayos que yo te acabo de dibujar. Y ahí no te vas a confundir nunca. Entonces, la imagen es ¿cómo? ¿Es real o es virtual? Virtual. Virtual, bien. ¿Es más grande o más chica? Más pequeña. Más pequeña. ¿Y está derecha o está invertida? Derecha. Derecha. Entonces, en el divergente, siempre, siempre, siempre la imagen es así, nunca va a cambiar. Siempre va a ser virtual, más pequeña y derecha. ¿Alguna duda? ¿No? Es No. que estoy dibujándolo. Sí, 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 me imagino. Cuando termines avísame para avanzar con la otra diapo. Ya. Listo. Ya. Ya, ¿te quedó bien clara la diferencia entre los dos? Sí. Súper. Entonces vamos a la diapo 29. Voy a borrar todo. ¿La ves? Sí, espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Estas reglas igual se aplican para el espejo convexo. Estas líneas, la P, la Q, la H', la diferencia que hay es que cuando usas espejo divergente, ahí se cambia el signo menos. Ahí era lo que tú me preguntabas delante.
que igual lo explicaste más adelante. Entonces, vamos primero con el cóncavo, que de todo es positivo. ¿Tienes noción de lo que significa la M? La M, masa. No sé, es mecánica. M significa el aumento del espejo. Entonces, ¿viste que se formaban imágenes más chicas, más grandes? ¿Lo que hicimos recién? Sí, Entonces, la M significa como el aumento, es decir, cuánto crece o cuánto se achica o disminuye la imagen. la H es la altura, supongo. Mira el dibujo, H está, no está. H es la distancia entre el objeto, te los voy a anotar ya. Texto. Entonces, H es la distancia entre el objeto y el vértice. ¿Ya? Y H', por intuición, ¿distancia entre qué puede ser? Con el... a ver. Cuando... Del... Si el otro es el objeto, si uno es el objeto, ¿el otro quién tiene que ser? La imagen. La imagen. Entonces, H' la distancia entre la imagen y el vértice. Ay, no, perdón, me equivoqué con P y Q, perdóname. H no es la distancia, es la altura del objeto. Nos dije al revés porque estaba muy pegada con P y Q. H es la altura del objeto y H' es la altura de la imagen. Ay, sí, discúlpame. Altura de la imagen. Entonces eso, entre el objeto y el vértice no va en la H. No, por eso me confundí porque estaba muy pegada con la P y la Q. Pero no borres lo anterior, cámbiale la A, borra solo H y H'. Ya. No borres la definición. ¿Ves lo que acabo de escribir? ¿Sí? Ya, entonces, P era la distancia entre el objeto y el vértice, Ya. no H. Y Q es la distancia entre la imagen y el vértice. Ya. ¿Ya? Entonces, fíjate la relación que hay ahí en M. Dice que el aumento es igual a ¿qué? A la altura de la imagen, ¿Ya? Dividido en. la altura del objeto, Bien. ¿Y eso también es igual a qué? a la distancia entre la imagen y el vértice ¿Ya? Bien, súper. ¿Y? y la distancia entre el objeto y el vértice. Bien, entonces, dependiendo de los datos que te den, puedes usar uno u otro. O sea, cualquiera de las dos formas, depende de los datos. Claro, por ejemplo, si te dan las distancias, ocupas la relación entre Q y P. Si en otra pregunta, hay una pregunta en tu guía que te dan las alturas, o te preguntan cuál es la altura de la imagen, ahí tú usas las de H. Todo depende.
Y la R es la distancia entre el centro y el vértice. La R es el... Sí, entre el centro y el vértice, que significa el radio. Siempre te la dan como radio en la guía. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, dime. ¿Para qué sirve entonces la, ay, la fórmula en amarillo? Porque esa es una relación que te dan entre las distancias de la imagen y la distancia del objeto y el radio. Pero más allá que eso, en tu guía está más resumida, que ahí justo iba a ir ahí. En tu guía te dice que el foco es igual ¿a qué? A la mitad de su radio. A la mitad de su radio, a R medio. Entonces, una forma de calcular el foco es buscándole remedios, o la otra forma de calcular el foco es esa relación que aparece ahí en amarillo, que dice que es 1 partido en P más 1 partido en Q. Entonces, todo depende de los datos, si es que vas a usar una o vas a usar otro. En la guía ocupan la primera, siempre ocupan la primera, R partido en 2. En todos los ejercicios. ¿Ya? Sí, Ahí te queda bien claro el tema de las letras, ¿verdad? sí. Súper. Entonces, avancemos a la 30, a la diapositiva 30. Espejo cóncavo. Sí, espejo cóncavo, y ahí te fijas que aparece la ecuación de F es igual a R medio. Sí. Entonces ahí está, pues es lo mismo que estaba en tu guía. Entonces, ahí fíjate, ley de signos, dice arriba, dice la distancia focal y el radio son positivos para un espejo cóncavo. La distancia focal y el radio son positivos para un espejo cóncavo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con un espejo convexo o divergente? ¿Van a ser negativos? Van a ser negativos. Y ahí está lo de los signos que me preguntabas antes. ¿Ya? Sí. Bueno, y si sigues viendo las diapositivas, salen ejercicios resueltos. De ahí después los revisas tú, tan como lo mismo que hicimos hace un ratito, de buscar las imágenes. Anda a la diapositiva 44. Listo. Ya, en la 44, ¿qué dice abajo de la ley de signos? La distancia focal y el radio son negativos para un espejo convexo. Bien, entonces lo mismo que dijiste antes. Entonces, cuando hay en espejos convexos o divergentes, a la ecuación, tú le tienes que poner el menos a la distancia focal y el menos hacia el radio. El menos para los dos. ¿Ya? Sí. Bien, y después salen ejercicios resueltos. Entonces ahora vamos a tu guía a resolver los ejercicios que hay. ¿Tienes la guía resuelta o estás con la guía en blanco? No. No, que... Que no la tengo resuelta. Pero abre las que te envié yo, las fotos que te envié. Ahí, Listo. fíjate que están resueltas las 6, las 7, las 8. ¿Las ves? Sí.
Ya, entonces vamos con la 6. Dice, un espejo convergente tiene un radio de curvatura de 20 centímetros. Voy a borrar la pizarra ya. Entonces, ¿qué datos te dan? ¿Qué es convergente? Ya, bien. Convergente, entonces eso te dice al tiro los signos que hay. Convergente es igual a cóncavo. ¿Qué O más? sea que son positivos. Son positivos, exacto. ¿Qué otro dato te dan? ¿Dónde está el ejercicio? Espera. La curvatura. Dice el de radio 20 curvatura, bien. Entonces la R es igual a 20 centímetros. ¿No se pasa metros? Sí, las respuestas están en metros. Las que yo te hice no las alcancé a pasar a metros, las dejé en centímetros, pero las tienes que dividir por 100 y te va a dar el metro. Ya. Trabajémoslo con los números que están ahí, después al final los dividimos por 100 y listo. Ya. Entonces, primera pregunta. Te preguntan la letra A. Te preguntan, determina su distancia focal. ¿Qué ecuación vas a usar? R partido 2. Bien, F es igual a R partido en 2. Por lo tanto, Está F 5 es centímetros. igual 20 partido en 2. No sé nada. Ah, 20. La verdad. Sí, te da 10. Bien. Sí. 10 centímetros, ¿verdad? Vamos a trabajar con Sí. centímetros. Lista la A. Así es fácil. Vamos a la B. ¿Cuál es la naturaleza de la imagen y su ubicación si un objeto se encuentra a 15 centímetros del vértice del espejo? Y ahí te dan otro dato. ¿Qué otro dato es ese? Que está a 15 centímetros del vértice. Ya, ¿ese es P o ese es Q? P. P. ¿Cómo sabes que es P y no Q? Porque es el objeto. Exacto, súper bien. Porque es el objeto. Entonces, P. Esto se me parece. P es igual a ¿cuánto? 15 centímetros. Centímetros. La anoté justo donde están los datos. Porque hay un dato nuevo. Entonces, ¿qué ecuación vas a usar? Mira tu guía. ¿Cuál de todas las ecuaciones que tienes ahí crees que te sirven? La distancia de imagen. Ya, bien, porque te están pidiendo cuál es la distancia de la imagen, ¿verdad? Sí. Súper. Entonces, la ecuación dice que Q es igual a P por F. Y todo eso dividido en P menos F. P menos F. Entonces, si lo reemplazas, Q es igual a ¿cuánto? 15 por 10. Muy bien, súper. 15 por 10. Y abajo 15 menos 10. 15 menos 10. Da 30. Ya, 30 centímetros, acuérdate. Sí. Eso es, esa es la 1. ¿Entendiste cómo se desarrolla? Sí. Entonces la 7 se hace igual, la 8 se hace igual, todas las que digan que son convergentes son así. Ya. Igual de todas formas en la guía yo te las envío resueltas. Ahora déjame buscar uno que sea convexo.
Vamos a las 7. Justo las 7 es el convexo. Las 7 y la 11 son convexos. Y las 6, la 8, la 9 y la 10 y la 12 son convergentes. Y entonces hagamos las 7. ¿Qué datos tiene las 7? Dice que está un objeto a 4 centímetros de un espejo. Ya, ¿qué datos Convexo. es? Es P, Q, bien, P. Entonces P vale 4 centímetros. ¿Qué más? La longitud focal es 6 centímetros. Entonces te dicen que F es igual a 6 centímetros. Entonces te piden determinar la posición de la imagen, ¿verdad? Sí. Entonces la posición de la imagen, ¿qué ecuación es? La imagen, acuérdate que es la letra Q. Entonces Q es igual a... P por F. Ya. P, no puedo escribir. P por F. Partido P menos F. P menos F. Pero aquí falta algo. Es convexo. ¿Qué le tiene que pasar a los signos? Son negativos. Son negativos. Entonces, P menos menos F. Recuérdate que el foco se hace negativo cuando es divergente o convexo. Y aquí es P por menos F. ¿Ves cómo quedó la ecuación? Sí. Entonces, ahora desarrollamos. Q es igual a P vale 4 por menos 6. Dividido en 4 4, ¿ya? menos menos, que sería un más. Exacto. Menos menos 6. Que ahí sería un más, por lo tanto sería en el fondo 4 más 6 2,4 centímetros. Sino que eso arriba es 24 y abajo es 24 partido en 10. Entonces te da 2,4 centímetros. Y asimismo se hace la 7 y la 11. ¿Y para qué se usa la ecuación del espejo? Cuando estás como así como... mira, la verdad es que en este caso no la vas a usar. ¿Por qué no? Porque la ecuación del espejo es la ecuación principal de espejos. Esa es como, de ahí salen todas las demás que tú estás viendo o que hemos usado. Si tú despejas, nos dice ecuación distancia-objeto. Si tú despejas la P de la ecuación del espejo, te da la ecuación de distancia-objeto. Esa viene de ahí. Y la ecuación de distancia-imagen sale cuando tú despejas la Q de la ecuación del espejo. Ya. Por eso está, porque esa es la principal y es la que desglosa las otras dos que hay. De ahí vienen las otras dos. Bien, ¿alguna duda? Dime. En las demás hay que dibujar nomás, hacer como el espejito con la rayita y Sí, escoger algo en raya. si en la A te dicen hacer el dibujo y tú sigues lo que dice el ejercicio, haces el dibujo, y la B y la C y la D que tienen después son con las ecuaciones. Ya.
Que ahí en la guía que yo te hice no les hice los dibujos porque dibujo súper mal. Entonces, pero sí desarrollé las otras que tienen ecuaciones. Ya. Igual si tienes dudas, escríbeme y obviamente te las resuelvo. ¿En alguna otra duda, Karina? Mm. Eso sería. Es que estaba viendo los demás ejercicios y es lo que me enseñó usted antes. Sí, Al menos en la primera. son todas iguales, por eso digo, la 8 es igual que la 6, la 9 también. Se hacen todos igual. Te expliqué los dos que son más distintos nomás, que son las 6 y las 7, que son como los dos casos que hay. Tu prueba es Ya. el lunes, ¿verdad? Sí, por lo que dijeron por el grupo los chicos, sí. Ya. Bueno, informe, si tienes dudas el fin de semana, escríbeme y yo te voy a responder. Ya, profesora. Ya, Karina, estudia harto, que ánimo con todo. Ya, Que te profe. vaya súper bien en tu prueba mañana. Gracias, profesora. Ya, que estés súper bien. Igualmente, cuídese. Igual. Chao, chao.